¿Serías capaz de resistir el embate de un invierno en la pequeña edad de hielo? Esa es la incógnita que nos convoca hoy. Bienvenidos a Sobreviviendo al Pasado. Despojaos de vuestros radiadores, del chocolate humeante y de las pantallas que os distraen de la realidad. Vamos a transportarnos a una era atenazada por un frío inclemente, donde los ríos se tornaban en piedra cristalina, las cosechas se marchitaban antes de nacer y el hambre acechaba como una bestia entre la bruma. ¿Podría sobrevivir a la pequeña edad de hielo en Inglaterra? Ese es el enigma que desentrañaremos. Este periodo de clima extremo nos obliga a preguntarnos qué fue exactamente este fenómeno y cómo se las ingeniaron nuestros antepasados para no perecer. Abrigaos bien, pues emprenderemos un viaje hacia un invierno típico en la Inglaterra de aquel entonces. Imaginad vuestra existencia despojada de las comodidades modernas que hoy damos por sentadas, como el aislamiento térmico o los hogares eficientes. Esa era la cruda realidad, y para empeorar las cosas debían enfrentarse al implacable invierno inglés. Este gélido capítulo de la historia comenzó aproximadamente en el año 1300 y se extendió hasta mediados del siglo XIX. No hablamos de los inviernos habituales de las Islas Británicas, que ya de por sí eran un suplicio. Nos referimos a un intervalo prolongado de temperaturas severamente bajas que dominaron la mayor parte de los años. Visualizad inviernos más extensos y feroces, seguidos de veranos breves y desvaídos. No era precisamente el escenario ideal para labrar la tierra o mantener el calor en los huesos. La pequeña edad de hielo no fue una glaciación global en el sentido estricto, sino más bien un declive climático significativo tras lo que se conoció como el período cálido medieval. Aquella fue una época de bonanza en Europa, donde los viñedos prosperaban incluso en latitudes tan septentrionales como Newcastle. La transición hacia el frío marcó un cambio drástico hacia patrones meteorológicos erráticos y violentos que golpearon con fuerza no solo a Inglaterra, sino a todo el continente y más allá. Sin embargo, este fenómeno no se limitó a una caída del termómetro, trajo consigo una procesión de eventos climáticos brutales. Los inviernos se volvieron significativamente más gélidos y duraderos, con nevadas copiosas y escarchas que no daban tregua. Pero los veranos no ofrecían alivio, pues solían ser húmedos y frescos, provocando la ruina de los cultivos y hambrunas generalizadas. Las lluvias torrenciales, las tormentas de granizo y las inundaciones se volvieron frecuentes, sembrando la devastación y la penuria. Incluso antes de que este frío se asentara, los inviernos de la Baja Edad Media ya eran una prueba de fuego para la resistencia humana. No obstante, el descenso de las temperaturas intensificó los tormentos ya existentes. El frío, la inanición y la enfermedad se convirtieron en sombras constantes, especialmente para los desposeídos y los vulnerables, que representaban a la inmensa mayoría de la población. El sistema agrícola, siempre a merced de los caprichos del cielo, luchaba desesperadamente para adaptarse a las nuevas condiciones, lo que derivó en una escasez de víveres y en el inevitable estallido social. Aunque las crónicas medievales nos brindan relatos vívidos de estas condiciones extremas, carecemos de mediciones térmicas precisas, ya que los instrumentos de medición no se perfeccionaron hasta mediados del siglo XVII. Estos testimonios, hallados en anales y misivas personales, nos ofrecen una ventana a las vivencias de quienes habitaron aquel yermo climático. Las penurias de esta era dejaron una huella imborrable en la cultura y el folclore europeo. Surgieron leyendas que espejeaban las ansiedades y los temores de la época. Hacia el final de este periodo, el relato de Hansel y Gretel de los hermanos Grimm, con sus temas de hambruna, abandono y los peligros del bosque, se interpreta a menudo como un eco de la memoria colectiva sobre estos tiempos de carestía. Situémonos ahora en esa Inglaterra bajo medieval, una tierra de caballeros y castillos donde el confort era un privilegio esquivo. La vida real para el pueblo llano era radicalmente distinta. En lo que respecta a la vivienda y la calefacción, existía un abismo entre los poderosos y los desdichados, o en este caso, entre el campesinado y la nobleza. Observemos cómo lidiaban ambos grupos con un invierno feroz al inicio de esta era glacial. Comencemos por la morada del campesino.
Imaginad una estructura de madera o varas entrelazadas, técnica conocida como zarzo, recubierta por una mezcla de barro, arcilla y paja. Suena bucólico, ¿verdad? Para el campesino medieval, esto era su refugio cotidiano. Estos materiales, aunque accesibles, no eran los mejores aislantes. Visualizad una casa llena de grietas y fisuras por donde el viento silbaba sin descanso. Era como intentar contener un vendaval con un colador. Por supuesto, no todas las chozas eran iguales. Algunas estaban mejor selladas que otras, pero si tenías la desdicha de habitar un chamizo mal construido, tu suerte estaba echada. Caldear estas humildes viviendas era otra odisea. Olvidaos de chimeneas elegantes. Los campesinos dependían de una hoguera central para calentarse, cocinar y alumbrarse. Para evacuar el humo, disponían de agujeros en el techo o las paredes. El resultado era un interior asfixiante que haría llorar vuestros ojos solo de pensarlo. El aire puro no era una prioridad bajo aquel techo. A veces estas casas tenían un segundo nivel, no para la comodidad, sino para el almacenamiento, y en ocasiones compartían el espacio con su propio ganado para aprovechar el calor animal. Ahora echemos un vistazo al mundo de los potentados. Estos pocos afortunados gozaban del lujo de casas de piedra, mucho más duraderas, pero con un inconveniente: la piedra es intrínsecamente fría y difícil de calentar. Vivir en un castillo de roca con una calefacción mínima no tenía nada de acogedor. Para combatir el frío, los ricos empleaban braseros portátiles, recipientes metálicos cargados de brasas ardientes que se trasladaban de estancia en estancia. Pero había un riesgo mortal: llamas abiertas en habitaciones llenas de tapices y mobiliario de madera. No pocos incendios redujeron a cenizas las mansiones de la élite por esta causa. ¿Y las ventanas? El vidrio era un lujo astronómico reservado a la cúspide social. La mayoría de las ventanas eran simples aberturas en el muro, lo que significaba más corrientes de aire. Para protegerse, usaban contraventanas de madera o sellados rudimentarios con yeso o papel para bloquear el viento. Eran métodos ineficientes, pero demuestran una comprensión temprana de la necesidad de retener el calor. Ya fueras un campesino acurrucado junto a un fuego humeante o un señor feudal intentando no incendiar su alcoba, el invierno era un adversario formidable. Imaginad que intentan obligar a un lactante a convertirse en adulto en la mitad del tiempo normal. Es imposible. Eso es exactamente lo que las temporadas de cultivo reducidas le hacen a la tierra. Alteran el ritmo natural de siembra, crecimiento y cosecha. Cuando la ventana de oportunidad se estrecha, todo el sistema colapsa. Las plantas requieren tiempo y calor para desarrollarse. Si el frío llega antes de tiempo o la primavera se retrasa, los cultivos no alcanzan su potencial. Esto acarrea una cascada de desgracias, rendimientos paupérrimos con frutos raquíticos, cosechas inmaduras que se ruden antes de ser comestibles y una vulnerabilidad extrema ante las plagas. El impacto fue devastador para alimentos básicos como el trigo, esenciales para alimentar a las masas. Los fracasos agrícolas generalizados desembocaron en escasez, disparada de precios y hambrunas atroces. Consideremos también el heno y la paja, el sustento vital del ganado. Los granjeros dependen de estas reservas para alimentar a sus bestias cuando los pastos desaparecen bajo la nieve. Pero ¿qué ocurre cuando el cielo decide no dejar de llorar? Las lluvias persistentes arruinan el forraje. Al igual que un trozo de pan bajo la lluvia se convierte en una masa mohosa, el heno se rudre con el exceso de humedad. Esto no solo lo hace incomestible, sino que pierde su valor nutricional y desarrolla hongos tóxicos que pueden matar al ganado. Además, el forraje empapado era casi imposible de transportar por caminos convertidos en lodo. Sin alimento para los animales, los granjeros caían en la desesperación, buscando alternativas costosas en una región donde todos sufrían el mismo mal. La falta de sustento animal provocaba desnutrición, pérdida de peso en las reses, caída en la producción de leche y finalmente la ruina. Antes de la era de los motores, las vías fluviales eran las autopistas de la civilización, vitales para el transporte de mercancías pesadas como el grano.
Ríos y lagos permitían mover suministros desde las zonas rurales hasta los núcleos urbanos. Pero cuando el mercurio caía y el invierno golpeaba, estas arterias se congelaban, paralizando el flujo de alimentos. Imaginad conducir sobre un espejo de hielo grueso. No es rápido ni seguro. Lo mismo ocurría con las embarcaciones atrapadas en el hielo. La navegación se bloqueaba, los barcos sufrían daños y el transporte se detenía en seco. Estas interrupciones tenían consecuencias fatales para las ciudades del interior que dependían del agua para comer. Con la logística quebrada, la comida no llegaba a tiempo, desatando el hambre y la especulación de precios. En este escenario, nuestros antepasados debían ser maestros de la preservación. En un mundo sin refrigeración, empleaban técnicas ingeniosas para que la comida no se echara a perder. El encurtido sumergía los vegetales en salmuera o vinagre, creando un muro contra los microbios. El ahumado no solo daba sabor, sino que secaba las carnes y pescados, frenando la putrefacción. Imaginad el aroma del jamón ahumado llenando el hogar. El secado al sol o al viento transformaba frutas y hierbas en raciones duraderas y ligeras. El salado, similar al encurtido, extraía la humedad de las carnes para conservarlas durante meses. Los cereales y legumbres se custodiaban en vasijas de cerámica, protegiéndolos de la humedad y las alimañas. La leche se transformaba en mantequilla y queso para prolongar su vida útil. El agua, esencia de la vida, se obtenía de pozos profundos que alcanzaban acuíferos subterráneos, de los ríos o incluso de la nieve derretida. El acceso al agua limpia era un desafío constante, especialmente en las ciudades hacinadas, donde muchos recurrían a la cerveza o la sidra como sustituto seguro, ya que el proceso de fermentación eliminaba patógenos que el agua estancada contenía. Toda esta lucha por el sustento nos conduce inevitablemente a la gran hambruna de 1315 a 1317. Sumerjámonos en la crudeza de este periodo que asoló no solo Inglaterra, sino toda Europa. Luego de conocer los detalles, comprenderéis que nadie escapó a su azote. Intentar cultivar en 1315 era como construir un castillo de arena en medio de una tempestad. Las lluvias incesantes convirtieron los campos en ciénagas impracticables donde era imposible arar. No hablamos de una llovizna, sino de precipitaciones de proporciones bíblicas. Las semillas se pudrían en la tierra antes de germinar. Este desastre inicial vació las reservas antes de que llegara el invierno. Por si fuera poco, una peste bovina aniquiló hasta el 80% del ganado europeo. Fue una epidemia absoluta que destruyó el medio de vida de los campesinos. Esta pérdida tuvo un efecto doble. Desaparecieron la carne y los lácteos, y se perdieron los animales de tiro necesarios para el arado. Sin bueyes ni caballos, la agricultura colapsó. En su desesperación, la gente consumía hierba silvestre, raíces y corteza de árboles, elementos casi nulos en nutrición y difíciles de digerir. En los casos más extremos, surgieron relatos de antropofagia, donde los hambrientos devoraban a los recién fallecidos o incluso profanaban cementerios. Aunque algunos relatos puedan estar teñidos de exageración, su mera existencia subraya la desesperación absoluta de un pueblo que se desmoronaba. La mortalidad se disparó. En el sur de Inglaterra alcanzó el 15% de la población. No son solo cifras, son familias destrozadas y comunidades diezmadas. La hambruna no distinguía clases, aunque los pobres fueron los primeros en caer. En el siglo XIV, las instituciones como la Iglesia y el Estado, bajo el mando de Eduardo II, fueron duramente criticadas por su ineficacia. El pueblo se sintió abandonado. La logística medieval impedía cualquier esfuerzo de auxilio a gran escala. La crisis actuó como una prueba de resistencia para el sistema político, exponiendo sus debilidades y alimentando el descontento contra un rey que era ya impopular.
La inestabilidad política y el malestar social fueron la herencia de este desastre, recordándonos que un pueblo hambriento nunca será un pueblo sumiso. Sin embargo, el invierno medieval no era solo agonía. Cuando las labores del campo se detenían, la gente buscaba formas de combatir el tedio y la oscuridad. El paisaje helado se convertía en un patio de recreo. Las batallas de bolas de nieve eran comunes, una forma enérgica de competición amistosa. Los descensos en trineos rústicos de madera hacían las delicias de los jóvenes, pero lo más fascinante era el patinaje sobre hielo. Sin cuchillas de metal, usaban huesos de animales pulidos como costillas de vaca o huesos de caballo, atados a sus botas con correas de cuero. Estos patines rudimentarios les permitían deslizarse sobre estanques y ríos congelados. En el interior, las mujeres se reunían para hilar lana, transformando una tarea necesaria en un acto social de intercambio de historias. La tradición oral era el corazón del entretenimiento. Ante la falta de libros, el fuego era el escenario para relatos de héroes y mitos que forjaban la identidad cultural. También disfrutaban de juegos de mesa como el ajedrez o versiones tempranas del backgammon que desafiaban la mente. Los juegos de dados, a menudo vinculados a las apuestas, aportaban emoción a las largas noches. Incluso surgieron mercados sobre el hielo, donde la gente se reunía para compartir vino especiado caliente y encontrar alegría en medio de la adversidad. Esta capacidad de adaptación demuestra que, incluso en los tiempos más sombríos, la naturaleza humana busca la conexión y el esparcimiento. En conclusión, sobrevivir al invierno en la pequeña edad de hielo fue una prueba suprema de ingenio, preparación y apoyo comunitario. El éxito dependía de las medidas preventivas tomadas durante todo el año y de la solidaridad entre vecinos para cuidar de los más débiles. No todo fue oscuridad. La resiliencia de estas generaciones les permitió mantener la esperanza en los meses más gélidos. Tras escuchar este relato, aquí, en Sobreviviendo al Pasado, te pregunto, ¿habrías tenido lo necesario para resistir? Muchas gracias por acompañarnos en una entrega más de estas crónicas de vida y supervivencia. Si te apasionan estas historias, no olvides darnos tu apoyo y suscribirte para no perderte nuestro próximo viaje al corazón de la historia.